En este pasaje que te voy a compartir de la Escritura, hay diferentes palabras que se repiten. Una es la palabra hipócrita. La palabra hipócrita viene de esos tiempos cuando estaban los actores y tenían que demostrar una careta diferente de lo que realmente estaban sintiendo. Por ejemplo, si el actor tenía que demostrar que estaba feliz, él ponía una careta, una máscara, donde mostraba una sonrisa. Y podía decir diferentes cosas, actuar diferentes cosas y actuar como que estaba feliz. Era una persona hipócrita, porque no enseñaba realmente lo que estaba sintiendo, sino que era solamente una careta. Hay otra palabra o un conjunto de palabras que se repiten, que son a solas y en público. A solas y en público. Y también hay otra palabra que se repite, que es recompensa. Y les quiero decir todas estas palabras que aparecen en este pasaje para que pongamos atención, porque Dios quiere que tú hagas algo a solas, algo que no debe estar siendo hecho en público. Tú vas a tener recompensa. Dios no quiere que tú seas hipócrita. Y también algo más. Dios quiere que aprendas a perdonar. Dios quiere que aprendas a perdonar. Pero vamos a enfocarnos primero en el pasaje de hoy. No te preocupes, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Cuando des, vamos a colocarlo ahí en tus notas. Cuando des, vamos a poner la siguiente slide ahí. No te preocupes, Dios sabe cuáles son tus intenciones. Dios sabe cuáles son tus intenciones. No te tienes que preocupar. Dios ya sabe cuáles son tus intenciones. Vamos a leer versículos 1 al 4 en primer lugar. Tengan cuidado, dice el autor, dice el Señor Jesucristo, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones ¿en dónde? En público. Digan público. No hagan sus buenas acciones en público, dice la Escritura, para que los demás los admiren. O sea, si haces cosas en público que no sean con la intención para que los demás te estén admirando. Es más, dice, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Versículo 2. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen necesito que me ayuden. No hagan lo que hacen los hipócritas. Los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. En otras palabras, si tú solamente estabas haciendo algo para que te vieran, ya recibiste la recompensa. Ya te vieron, ya te admiraron. Ok, se acabó todo. Ahí terminó tu obra del día. Ahí terminó el resultado que tú querías obtener. Allí termina con que otras personas te vean y te admiren. Continuamos, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda ¿en dónde? ¿Cómo? En privado, y tu Padre, quien todo lo ve, una vez más, te recompensará. Te recompensará. En primer lugar, Dios sabe cuáles son tus intenciones. Sabes que cuando tú das, tú puedes tener un conjunto de diferentes intenciones. Y quiero mencionarte solamente algunas para ver con cuál te has identificado. Yo me he identificado con varias de esas intenciones a través de mi vida. Fíjate, la primera, dar para calmar la conciencia. Dar para calmar la conciencia. Escríbelo allí. Parece que es para beneficiar a otros, parece que es para beneficiar a otros, pero en realidad lo haces para beneficiarte a ti mismo. Lo hacen las personas para que esa conciencia se pueda calmar y te puedas sentir mejor emocionalmente, y das de esa forma, con esa intención, para calmar tu conciencia. Número 2, puedes dar para manipular a otros. ¿Qué tal esas personas que llegan? Nunca te llegó alguien y que te dice, mira, te voy a dar algo, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de elección. ¿No te ha pasado eso? En tiempos de elección llegan personas y te dicen que te van a dar algo, pero
recuerda el día que va a hacer las elecciones, ¿verdad? Para que votes por ellos. O ¿qué tal aquellas personas que quieren sacarte algo a ti y parece que te van a dar algo gratis y resulta que no es gratis? Te lo dan, pero ya viene con algo detrás que te van a pedir. Tiene la apariencia de ayudar a los demás, pero la intención es sacar provecho de la otra persona. Número 3, dar por obligación. Es el que no quiere dar, pero sabe que la ley dice que hay que dar. Entonces, ese tipo de personas que están allí y de repente saben que tienen que dar. Dios te anima a que des. Dios dice que demos al necesitado. Dios dice que debemos dar de lo que Él nos ha dado, pero no quieren dar y llegan y dan simplemente porque es por ley. Lo tengo que dar, pues ya que, ¿verdad? Ya que. Y hay otro más. Dar para que los demás lo admiren. Dar para que los demás lo admiren. Busca ser admirado por esa careta de generosidad. Y llega y a lo mejor de alguna forma lo coloca allí en las redes sociales. O quizá se lo manda allí a su grupo de amigos y dice: mira lo que yo hice por el pobre en ese día. O mira lo que hice yo acá. Y mira cómo pude mostrar cariño a las demás. Y están mostrando ahí para ser admirados. Dice la palabra de Dios que ellos son hipócritas. Hipócritas. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte porque denota que no estás mostrando tu verdadera intención. Estás mostrando una careta nada más para que las personas te admiren. Pero hay otro tipo de generosidad. Cuando des, da para bendecir a otros. Esa debería ser la intención que nosotros estamos actuando. Colócalo ahí. Debemos dar para bendecir a otros. ¿Sabes que cuando damos para bendecir a otros nos quita el enfoque de nosotros mismos para colocar la mirada en los demás para bendición? Te enfocas en la otra persona. Dios no solo puede ver la cantidad que estás dando. Escúchame bien. Dios no solamente sabe cuánto te quedó en el bolsillo, en tu cartera. Dios sabe también cuánto está en tu banco, en tu chequera. Él sabe cuánto tienes en general, pero no solamente eso. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe realmente con qué motivación estás dando. La generosidad debe de ser demostrada y no solamente se demuestra con dinero. La generosidad se puede demostrar también cuando regalamos también sonrisas. ¿Alguna vez has regalado una sonrisa? Que llega alguien y a lo mejor lo ves medio malhumorado, medio triste, cabizbajo, y tú llegas, le das la mano y le regalas una sonrisa. Y cuando le regalas una sonrisa, las personas automáticamente, naturalmente lo que hacen es que sonríen también. Y los motivas a hacer algo que a lo mejor no era natural en ese momento. Por tu generosidad cambiaste la forma de una persona en ese momento. Pero ¿qué tal ser generosos en dar atenciones a los demás? Yo te animo que seas una persona que da atenciones a los demás. Por ejemplo, ¿has hecho algún tipo de notas de agradecimiento para las personas que tú aprecias? ¿Alguna vez escribiste una nota para decir gracias profesor o profesora? O gracias, mira, a mi jefe. O gracias, mijo, porque estuviste haciendo eso. O gracias, papá o mamá. Ya no estoy con ustedes, viviendo con ustedes, pero gracias por esas atenciones que nos dieron, por habernos provisto. ¿Le has dado alguna vez una nota de agradecimiento? Pero ¿qué tal ser generoso con el tiempo? El tiempo es de lo más difícil de dar. Porque el tiempo das y ya no regresa. El dinero sí. Dinero das y te puede regresar. Pero cuando das el tiempo no regresa. Tiempo para enseñar a otros, para discipular a otros. Tiempo para dar consuelo, tiempo para dar compañía. Seamos generosos con nuestras buenas actitudes. Hay recompensa, hermanos. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay recompensa. No lo hacemos por la recompensa, pero hay recompensa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que lo que tú haces por los demás, Dios observa y Dios también no va a ser deudor de lo que tú hiciste por los demás? Fíjate Proverbios 19,
versículo 17, dice la Escritura, si ayudas al pobre, ¿le prestas a quién? ¿A quién? Al Señor. Y Él te lo pagará. Me encanta este versículo. ¿Sabes por qué me encanta? Porque si tú crees que estás desperdiciando tu dinero cuando das de corazón a alguien, dices, no, eso no va a regresar. No, no, sí va a regresar. A lo mejor no de la forma que tú lo estás esperando, pero Dios te va a dar mucho más de lo que tú piensas que estás dando. Porque ayudando al pobre le prestas al Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la Escritura, pues Dios no es injusto. ¿Para qué? No olvidarán con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Te das cuenta? Dios no es injusto. Dios no se va a olvidar de tu trabajo, del tiempo que tú entregaste, del dinero que tú ofrendaste, de lo que hiciste por el necesitado, de cuando viste una necesidad en alguien, en tu prójimo, lo hiciste de corazón para el Señor. Dios no es deudor de nadie. Mateo 10, versículo 42, la Escritura dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro, dice Jesús, que recibirán una recompensa. Así es, el Señor se encarga de dar recompensa cuando nosotros tenemos la actitud de dar con una forma que demuestre que Jesús está en nosotros. Deuteronomio 15:10 dice la Escritura de esta forma: da al pobre con generosidad, no de mala gana. Lo voy a volver a leer. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en algunas cosas que hagas. ¿En cuánto? En todo. ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición de parte de Dios? Sé generoso. Sé generoso. Sabes que cuando tú das a los demás, estás mostrando el carácter de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios manifiesta su amor siendo generoso, generoso al extremo. ¿Por qué? Porque entrega lo más preciado que Él tiene, que fue y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando des, no te preocupes, no te preocupes. Cuando des, Dios sabe cuáles son tus intenciones, pero también cuando ores, no te preocupes. Dios sabe tu necesidad y te proveerá. Dios conoce, sabe tu necesidad y te va a proveer. Pastor, ¿de qué hablas? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Dice la Escritura, cuando ores, no hagas como lo repite en las tres partes del pasaje de hoy, repite varias palabras. Recuerda, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en la sinagoga donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, una vez más, ¿qué es lo que va a hacer? Te recompensará. Cuando ores, me encanta la forma como lo coloca esta traducción. Dice, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y continúa, dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Mira, este versículo es clave en este pasaje. Dice, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas.
O sea, cuando tú llegas a pedirle a Dios y expresar tu necesidad, no es que Dios necesita saber qué es lo que te hace falta. Es para que tú realmente vayas con Él reconociendo que Él tiene la capacidad de proveerte. Y que tú le dices, sí, Señor, yo creo que tú me puedes proveer. Ok, aquí va. Y continúa, dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo o santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Fíjate una vez más, ya el versículo 12 habla del perdón, pero fíjate el 14 y el 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Querido amigo, querido hermano en Cristo, cuando ores, recuerda que orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No es repetir palabras u oraciones de alguien más. En el versículo 5 nos enseña que debemos de orar para que nosotros podamos acercarnos a Él, y no debemos hacerlo para que nos vean, porque si simplemente lo hacemos para que nos vean, allí está nuestra recompensa. La recompensa o el resultado ya lo tuviste cuando los demás te vieron. El resultado ya lo tuviste. En el versículo 7 aprendemos que el repetir ciertas palabras una y otra vez tampoco es orar. O sea que si tú estás agarrando una oración de quien sea, y usted ha de decir, no, es que yo no soy de esa iglesia o religión, yo no repito tantas oraciones, pero los cristianos también tenemos nuestras palabras. ¿No le ha pasado que cuando ora por la comida, ora la misma oración siempre? Señor, te pido que bendiga los alimentos, que nos hagan bien en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús, amén. La verdad, ¿cuántos de ustedes ha hecho esto? Yo lo he hecho. O qué tal cuando ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Señor, te rogamos que nos des un buen descanso en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Y tú dices, espérate, pero si le dijiste lo mismo ayer, y antier, y antes de antier, y cuando comiste le dijiste lo mismo las 3 veces durante el día. ¿Por qué no cambiamos? Hablar diferente con nuestro Dios. Tenemos un Dios que es personal. Imagínate que tú llegaras con tu mamá o con tu papá y todo el tiempo le digas lo mismo, y que solamente hables con Él cuando vas a comer, y que llegas, tu mamá te hizo la comida y le dices, mamá, gracias por haber hecho la comida, estuvo muy buena, y no hablas nada con ella. Y luego en la noche llegas, mamá, qué rica estuvo la comida, gracias, y vuelves a comer y no hablaste nada. Y dices, ¿qué onda? ¿Cuál relación existe allí? Recuerda que nosotros necesitamos tener comunicación. En el versículo 6 dice, Jesús nos enseña que es mejor orar a solas que en público, sin tapujos, sin careta, sin reserva. Habla con Dios, pero debemos de ubicarnos quiénes somos y quién es Dios. Cuando hables con Dios, ubícate. Espiritualmente, ubícate. Soy hijo de Dios, pero Dios es santo y es grande, es omnipotente, es omnisciente. Él es mi Dios, pero yo soy pequeño, soy criatura de Dios. Soy tan pequeño, pero Dios me ha levantado y me ha tomado en sus manos y le pertenezco a Él. Te ubicas, te colocas allí en su presencia y oras a Él. Nosotros necesitamos recordar, ubicarnos de que Él lo sabe todo, como dice Salmo 139, versículo 1. Escríbelo ahí en tus notas. Salmo 139, versículo 1, dice de esta forma: oh Señor, has examinado mi corazón. Y sabes, ¿cuánto sabe de nosotros Dios? Él sabe todo acerca de mí, todo. Eso que piensas que nadie sabe, que solamente tú estás sufriendo,
Dios sabe. Eso que tú piensas que haces a escondidas, de que nadie te va a cachar, lo que ves, a donde sales en esas noches pensando que nadie te está viendo, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Es cuestión de tiempo. Va a salir a la luz. Por lo tanto, arrepiéntete y ven a Cristo. Cuando ores, recuerda entonces primero con quién estás hablando, te ubicas. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. El propósito de orar debería ser vincularnos, unirnos más a nuestro Salvador. Porque para que nosotros crezcamos en nuestra relación con cualquier persona, necesitamos hablar, ¿sí o no? Las mujeres, por ejemplo, de este lugar, no le den el codazo al marido, pero ahí les va. ¿Cuántas veces no le has dicho a tu marido, pero háblame, te quedas callado? ¿Cómo te fue? Y tú me dices siempre bien. Y no me cuentas, yo quiero detalles, cuéntame cómo te fue, pregúntame cómo me está yendo con los niños. Y yo tuve que aprender, porque yo era de los que contestaban bien. Y prendía la tele, ¿verdad? ¡Pum! Y ya, tenía más yo comunicación con la tele que con mi esposa. Pero yo tuve que aprender que mi esposa quiere detalles. Entonces yo voy y me pregunta, ¿cómo te fue, mi amor? No, pues, y empiezo ya a hacer memoria de todo lo que hice durante el día, le empiezo a contar. Y eso para mí es un esfuerzo, pero yo sé que para ella es un signo de amor. Es algo que yo estoy haciendo para crecer en mi comunicación con ella. Y de la misma forma Dios desea que nosotros tengamos una relación con Él, que tengamos comunicación para que nuestra relación funcione. Ahora, si tú quieres tener comunicación con Dios, hablas con Dios y dices, Señor, háblame, yo necesito que me guíes, necesito que me hables, y ya terminas la oración y no abres la Biblia se queda allá, estás desperdiciando la palabra de Dios que está lista para traerte la palabra que necesitas el día de hoy. Por lo tanto, hermano, te hago una pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? No que si la leíste hoy, no que si la trajiste, la estás leyendo. Querido amigo y hermano en Cristo, si no estás leyendo la Biblia y estás orando, no esperes respuesta de Dios sin abrir la Escritura. Tienes que ir a la palabra del Señor. Recuerda que Él sabe todo lo que necesitas, como dice Mateo capítulo 6, versículo 8. El Padre nuestro nos enseña algo más que está ahí en ese pasaje. En primer lugar, debemos de adorarlo. Cuando vamos a orar al Señor, primero adóralo. Te animo que cuando llegues con Él, ve y dile, Señor, te adoro, eres grande. Adóralo, exalta la santidad de Dios, exáltalo por quien Él es. Simplemente hazlo, llega delante de Él, adóralo. Santificado sea tu nombre, Señor. Desea hacer su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Desea su voluntad. ¿Qué tal si tú oras y Dios te pide que hagas algo que no es lo que tú querías? ¿Qué pasa si tú estás orando y Dios te dice, ok, Francisco, tú vas a estar encargado de hacer esto? Oye, Señor, pero es que eso yo no quería hacer. ¿Pero qué no estás listo para hacer mi voluntad? ¿Sí? Pero pues entonces agarre el rollo, agarre la responsabilidad, tome la respuesta del Señor. También te coloca en una situación donde puedes presentar tu petición. Y una cosa más, no te acerques a Dios si no has perdonado a tu prójimo. En la Escritura aparece 6 veces, nada más en un par de versículos, 6 veces que debemos de perdonar. Perdona, 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 perdona. Debemos de perdonar. Querido hermano, amigo, hermana en Cristo, te estás haciendo daño a ti mismo. No, yo ni lo hago a esa persona, no me lo quiero ver y perdónalo. A lo mejor esa persona ni sabe que tú estás amargado contra él o contra ella. Perdónalo. Si tienes la forma de simplemente escribir lo que te hizo y decir te perdono. Si hay la forma de llamarle o de mandar una carta o algo,
hazlo, pero perdónalo. Es muy importante que lo hagas. Pedir ayuda a Dios para permanecer fieles a Él y para que nos guarde del mal debe ser lo último. Cuando ya llega, Señor, protégeme de caer en tentación y líbrame del mal. Fíjate cómo es la oración. Lo adoras, primero lo adoras, le dices que quieres hacer su voluntad, colocas tu petición, te aseguras que hayas perdonado y después pides ayuda para permanecer fiel a Él y para que nos guarde del mal. Y en tercer lugar, vamos a entrar a una parte que es cuando ayunes. Cuando ayunes. Durante los últimos 2 años me han preguntado personas y pastores cuál ha sido la clave de Iglesia Vida de su crecimiento. ¿Cómo es que en 2 años y medio hemos visto más de 2,000 personas venir a Cristo? ¿Cómo es que hemos bautizado a 150 personas? ¿Cómo es que tenemos una membresía de aproximadamente 700 personas entre adultos y niños y asistencia entre los 2 cultos, entre niños y adultos, aproximadamente 500 a 550 personas cada semana? ¿Cómo sucede eso? ¿Será que el grupo de alabanza es padrísimo? Sí, es padrísimo, pero esa no es la clave. ¿Cuál es la clave? El pastor que trae unos mensajes muy buenos, no es esa la clave. La clave está en las 3 cosas que estamos aprendiendo hoy. Ser una iglesia que ora, que ayuna y que es generosa. Que ora, que ayuna y que es generosa. Nosotros casi desde el comienzo de Iglesia Vida estamos apoyando a un hogar de niños. Estamos haciendo lo posible por ayudar a los enfermos. Estamos haciendo lo posible para que la iglesia se motive a hacer la voluntad de Dios. La iglesia ayuna. La iglesia ora. Comenzamos Iglesia Vida con 21 días de oración y ayuno. Cada año en enero tenemos 21 días de oración y ayuno. Ya se viene. Agárrese, coman sus tamales que tienen que comer antes de, no, y cuando se motivan, porque llega enero y es como que la motivación, ¿verdad? La pancita para acá, ya viene enero, tenemos que comer, ¿verdad? Y viene enero y pues empezamos a orar y empezamos a ayunar. Pero ¿cómo debe ser ese ayuno, pastor? Vamos a leer la escritura. Cuando ayunes, recuerda que Dios sabe lo que haces en privado. Recuerda que Dios sabe lo que haces en privado. Vamos a leer versículos 16 al 18. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen ¿los qué? Hipócritas. La palabra se repite, ¿verdad? Así hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Son los que están ayunando y de repente llegan despeinados, barbudos, llegan, no se pusieron desodorante, con la camiseta toda arrugada, y llegan y le preguntan al hermano, la hermana, ¿qué te pasó, mi hermano? ¿Qué traes? Es que estoy ayunando. ¿En serio? No debe ser esa nuestra actitud. Nosotros cuando ayunamos no debemos ser como los hipócritas. Dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, me encanta, dice, peínese, lávate la cara, peínate. Y el versículo 18, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. ¿Escuchaste bien eso? Quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Te recompensará. ¿Sabes? La oración nos conecta con Dios, pero ¿sabes lo que hace el ayuno? El ayuno nos ayuda a desconectarnos de las cosas mundanas, carnales, para podernos enfocar en Dios y su voluntad. Escríbelo, ahí está en la pantalla. El propósito del ayuno es desconectarnos de las cosas mundanas, carnales, para enfocarnos en Dios
y también enfocarnos en su voluntad. El propósito del ayuno no es para que los demás vean lo espiritual que eres. Tampoco es el propósito de que tengan lástima de ti. Pobrecito, pobrecito, está ayunando. No. Si existe alguna evidencia externa, que solo sea el bajar de peso. Bajaste de peso y listo. Un comportamiento digno también de nuestro andar, más dependiente de Dios, debe ser cuando andamos ayunando y orando, mostramos el carácter de Cristo. Y sabes que cuando una persona está ayunando, se vuelve más sensible en todos los aspectos, ¿eh? Se vuelve más sensible al olfato, se vuelve más sensible en su audición, su sistema auditivo, se vuelve más sensible a los sabores, se vuelve más sensible también a las cosas espirituales. O sea, tú de repente empiezas a leer la escritura y empiezas a chillar. Y te emociona de leer algunos pasajes de la escritura. Empiezas a leer la escritura y de repente el Señor te habla y estás más sensible. ¿Por qué? Porque estás abandonando ciertas cosas que te quitan el enfoque que deberíamos tener con Dios. Yo te animo a que tomes un tiempo de ayuno y de oración. Cuando ayunes, recuerda que Dios sabe lo que haces en privado. Como dice ahí en el versículo 18, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, ayúdame, te recompensará. Así es. Ahora, pastor, ¿cuál es la recompensa del ayuno? Y ya con esto vamos a terminar. ¿Cuál es la recompensa del ayuno? Isaías capítulo 58, versículos 8 al 9. Todo el capítulo 58 de Isaías habla acerca del ayuno incorrecto. Habla de las formas como las personas trataban de impresionar con el ayuno, y el Señor reprende al pueblo que ayunaba de esa forma, pero después les dice cuál es el verdadero ayuno, cómo deberían de comportarse durante el ayuno. Y el versículo 8 dice, si así procedes, cuando ayunas de la forma correcta, tu luz despuntará como la aurora. Escucha. Y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia, se está refiriendo a la santidad, tu pureza delante de Dios, te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. La presencia de Dios te seguirá. Versículo 9 dice, llamarás, y me encanta este versículo, dice, ayúdame, vamos a leerlo todos juntos, dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, dice, y la lengua maliciosa, y está hablando ahí del siguiente pasaje de Isaías 58. Pero lo más importante es que nosotros podemos tener la recompensa del verdadero ayuno. ¿Y cuál es la recompensa? Número 1, escríbelo, sanidad. Algunos son muy escépticos en cuanto a la sanidad. Empiezan a decir, es que Dios ya no sana. ¿Ah, en serio? Ahí me ha tocado ver milagros de sanidad. Me ha tocado ver personas que estaban con cáncer terminal, que fueron sanados completamente. Me ha tocado ver personas como el hermano Barbosa, su esposa está aquí, Mireya. El hermano Barbosa le dijeron, tiene solamente el 5% de probabilidad para vivir. Y tiene ya meses y meses todavía alabando y glorificando a Dios, sabiendo que Dios está con él y está obrando en su vida. Y por cierto, antes de irnos tenemos que orar, y me gustaría que oremos en este momento por el hermano Barbosa. Por ahí, donde están ahí, por favor, cierren sus ojos. Vamos a orar por el hermano Barbosa. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, por la sangre de Cristo que nos ha lavado a todo tu pueblo de todo nuestro pecado, por el poder tuyo que creaste todas las cosas,
las cosas visibles y las invisibles. Hoy clamamos al Todopoderoso para que tú obres en la vida de nuestro hermano Barbosa. Tú todavía puedes sanar y, Señor, queremos que se maravillen los médicos de la obra poderosa que tú vas a hacer en su vida. Te pido que tú reconstruyas su intestino delgado. Te ruego que tú también sanes cada lesión que tiene en sus órganos. Te pido, Padre, que lo fortalezcas, que le des sanidad, que le ayudes también a su familia, especialmente a Mireya, con una fortaleza que viene de lo alto. Bendícelo, Señor, y sánalo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sanidad. ¿Quieres ver sanidad? Los que están orando y ayunando experimentan muchas cosas que tú y yo no experimentamos por nuestra incredulidad y nuestra falta de obediencia. Hermano, ayunemos, oremos, seamos generosos. ¿Qué otra cosa, otra recompensa tenemos? Como vimos allí, santidad. Santidad. Vas a empezar a vivir una vida apartada del mundo para Dios. Cuando tú empiezas a vivir de esa forma, empiezas a depender de Dios, tu vida va a reflejar que Dios está contigo. Tu vida va a reflejar que tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te animo, querido hermano, querido amigo, a que hagas esto. Vas a tener la recompensa de la santidad. ¿Qué otra respuesta tendrás? Que Dios va a contestar. La respuesta que quizá no venía, va a venir. Esas cadenas que no ves que se pueden romper, haz ayuno y oración. Haz ayuno y oración. ¿Cuánto tiempo, pastor? Lo que Dios te indique. Algunas personas comienzan con 1 día, 2 días, 3 días. Pastor, ¿qué debo dejar? Mira, hay personas que son de las que dejan, por ejemplo, de comer alguna comida como carne. Algunos dejan de comer harinas, azúcares. Algunos dejan de comer una comida durante el día. Otros solamente toman jugo por 20 días, 21 días y agua. Ahora, los más valientes, así como que los más, dejan el Facebook y el Twitter. Pero eso ya es como al extremo, porque hay gente que preferiría dejar de comer, pero no le quites el teléfono porque se manifiestan, se manifiestan. Pero hermano, ¿quieres ver respuesta de parte de Dios? Yo te animo a que confíes en el Señor. Sabes, mi esposa y yo comenzamos a orar y ayunar hace varios años. En el 2011 nos tocó, a mí me tocó comenzar con esa disciplina de la oración y el ayuno. Y fue muy difícil para mí. La verdad que comenzar con esa disciplina fue muy difícil. Pero me atreví unos días y empezamos a hacer oración y ayuno. El 2011 hasta ese año fue el año más impresionante de mi vida. Hasta ese año. Por ejemplo, ese año nunca pensé que iba a correr una maratón y la corrí ese año que hice el ayuno. Ese año no pensé que ya iba a ser ciudadano americano, me pude hacer ciudadano americano en el 2011. Ese año pude terminar con una carrera universitaria en una universidad de Estados Unidos. Nunca pensé que lo iba a poder lograr. Ese año de estar como un pastor asociado ayudando en una iglesia, me invitaron a encargarme de un ministerio grandísimo en Estados Unidos, en la ciudad de Rogers, Arkansas. Y todo esto pasó el primer año que hicimos oración y ayuno. Tú dices, pastor, pero eso es casualidad, ¿verdad? Porque qué casualidad que, hermanos, el 2012, después de que oramos y ayunamos 21 días, ese año pasó todavía algo más. Me colocaron en un ministerio también muchísimo más grande, nunca de lo que pensé que iba a poderlo lograr. Y te puedo contar cada año lo que pasaba, cada año lo que Dios hacía. Hermanos, Dios contesta. Fue en un tiempo de oración y ayuno que Dios nos trajo a Guadalajara. Estábamos orando y ayunando. Señor, queremos que tú hables, queremos que tú nos muestres tu voluntad. Y durante ese tiempo de oración y ayuno, el Señor nos trajo a Guadalajara. Queridos hermanos, Dios contesta las oraciones de su pueblo. Vamos a orar. Padre,
muchas gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en nuestra congregación. Tú eres el que ha dado vida a esta iglesia. Y quiero rogarte, Señor, que conforme tú estás manifestándote en nuestros corazones, que nos ayudes a ver cómo nosotros podemos participar aún más de forma comprometida en la obra de alcanzar a cuanto más personas podamos con el mensaje de vida de Jesús, para que lleguen a ser discípulos comprometidos con el Señor. Padre, gracias porque tú vas a obrar en tu pueblo. Yo quiero rogarte también, Padre, que si aquí hay alguna persona que aún no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Aún con los ojos cerrados, si tú ya tienes a Cristo, te pido que empieces a orar por aquellas personas que no conocen a Jesús. Empieza a orar. Y si tú no conoces a Cristo, no tienes la certeza de que si hoy mueres vas a ir al cielo, ahí donde estás, te invito a que te arrepientas. Jesús te está llamando. Ven a Cristo. La vida eterna es un regalo que le costó la sangre a Jesús. Su vida entera fue el precio para que nosotros tuviéramos vida eterna. Si aún no conoces a Jesús, te invito a que hagas esta oración como si fuera tu propia oración. Dile así a Dios: querido Dios, soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. Te pido que seas mi Salvador, que me adoptes como uno de tus hijos por los méritos de Jesús. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que siendo perfecto, sin mancha, sin pecado, decidiste ir a la cruz para cargar todos mis pecados. Hoy yo creo que tú moriste en la cruz, pero al tercer día, después de haber sido sepultado, te levantaste de la tumba. Creo que estás vivo y te ruego que vengas a mi corazón y que me des vida eterna. Gracias, Señor. Aún con los ojos cerrados, si por primera vez le has pedido a Jesús que sea tu Salvador, si por primera vez ya tienes la certeza, estás seguro de que vas a la presencia de Dios una vez que ya no estés en este mundo, ahí donde estás, yo quiero terminar orando por ti. ¿Hay alguna persona así? Quiero terminar orando por ti. Levanta tu mano bien en alto ahí donde estás. ¿Alguna persona que hoy hizo esta oración por primera vez? Todos son de casa. Muy bien. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos. Te pido, Señor, que nos des la valentía para hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que también conforme hacemos tu voluntad, nos recuerdes que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.